Y ahora, otro nivel. O corren o se encaraman. Así hemos llamado a esta octava semana de programación especialísima en Arrímate al Mingo por Mingo TV. Y hoy, ¿cómo no va a ser especialísima si está con nosotros el profe Ivo Hernández? Bienvenido, profe. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Además, como siempre, un cordial saludo a la audiencia. Bueno, la revolución iraní, aparentemente a diferencia de la revolución chavista, que capituló y se rindió, la revolución iraní está ofreciendo resistencia, profe, a las acciones dirigidas por el propio presidente Trump y por Benjamín Netanyahu. ¿Usted cómo ve esto que está ocurriendo? Nosotros en la promoción decíamos, porque pensábamos aquí en el equipo de producción, dos aspectos en cuanto a Venezuela. Esto que está ocurriendo en Irán nos perjudica porque pasamos como a un segundo plano de atención en cuanto a lo que hace la administración Trump respecto a Venezuela, o nos beneficia, y veámoslo desde ese punto de vista en cuanto a lo energético y petrolero, los mismos precios del barril de petróleo, ya hacia dónde van y hacia dónde llegarán, pues, ¿no? Y ya hemos pasado por allí. Bueno, lo primero, yo me atrevería para el problema de Irán. Creo que lo primero es hacer una especie de análisis tripartito, porque hay tres vértices importantes para poder entender el problema medianamente. Uno es moral, uno es táctico y el otro es geopolítico. Empecemos por el táctico, que es muy sencillo y además es bastante frío. Ese ataque que estaba planeado desde hace muchísimo tiempo, entiéndase que Irán ha venido sosteniendo desde los últimos prácticamente 30 años que iba a destruir el Estado de Israel, y lo hacía permanentemente. El señor Jamenei lo decía recurrentemente, lo llamaba el demonio, había que destruir al demonio sionista, etcétera, etcétera. Entonces, había que ver allí una situación para la cual Israel se había estado preparando durante décadas, esto que estamos viendo. Ahora bien, dicho esto, Israel adolece siempre de un problema importante en materia de guerra. Ellos son muy eficientes, son un ejército pequeño, es un país espartano donde todo el mundo va al ejército, excepto los religiosos. Son personas muy preparadas para la guerra y son siempre los autores de estos golpes espectaculares que uno se queda así como, ustedes recordarán aquello con los pager, los buscapersonas que volaron a la gente de Hezbollah hace un año, tanto. Luego ahora se ha hablado de infiltraciones de todo tipo. Aquí están en juego, por cierto, una guerra soterrada entre probablemente el mejor servicio secreto del mundo, que es el Mossad, y uno de los más deficientes del mundo, que es el de los iraníes, que está totalmente infiltrado, como se ha podido ver, porque les han arrasado toda la plana mayor. Eso quiere decir que estaban totalmente infiltrados por el servicio secreto israelí. Entonces, el problema que hay aquí es de tiempo. Cada día que pasa se complejiza la situación. ¿Por qué? Porque Israel no tiene capacidad de sostener una guerra transnacional, es decir, pasando por varios países, y Estados Unidos tampoco. Hay una cosa que hay que entender, que hay una narrativa y una realidad. Para ponerles un ejemplo, Estados Unidos jamás perdió la guerra de Vietnam. Militarmente, Estados Unidos no perdió nada. Lo que sucedió allí fue que la guerra se hizo insostenible de dos maneras. De forma económica, porque había que mantener una cosa lejísimos, y internamente, porque la opinión pública en una democracia se comió las bases de apoyo de eso. Entonces, esos dos vértices están ahorita también en juego. Estados Unidos está sosteniendo, tiene un poderío militar incomparable. Aquí no hay nada que discutir. Ya de hecho, mientras estamos hablando, Irán no tiene marina. Ya eso de que iban a trancar el estrecho de Hormuz quedó para la fantasía. Les volaron todos los submarinos, les volaron todos los barcos. Y todo lo que se puede hacer con aviación se ha hecho de una manera impresionante. Hay unos mapas que está sacando Reuters de la destrucción de refinerías, de centros de poder, de centros tácticos. Todo eso está arrasado. El problema queda ver es cuál capacidad de resistencia tienen estos ayatolás. La comparación de Mingo es muy apropiada porque él decía, bueno, estos no son así como este señor Padrino que dice, yo cuando vi 150 aviones dije, aquí hay que capitular rápidamente, ¿no? Es decir, el sujeto dijo,
como aquella frase famosa dice, soldado que corre sirve para otra guerra, ¿no? Entonces, que es una cosa entre paréntesis muy de Chávez, porque ese es justamente el ejército bolivariano. Chávez salió corriendo en el golpe de Estado, no se debe olvidar eso. Los ayatolas tienen un poco más de raíces, es decir, no están desde el 1999, están desde 1979. Y por ello mismo se han venido preparando y además están articulados, y esto tiene que decirse, con la izquierda internacional. La izquierda internacional está manejando ahorita esas pelotas de malabarismo en las cuales ellos se dicen defensores de los feminismos, de los homosexuales y tal, pero a la vez apoyan el régimen más retrógrado del mundo, donde los homosexuales los quindan de unas cuallas en público, los matan, a las mujeres también. Sí. Exacto. Entonces, repito, todo háblenos un poco, cuando se dice que esto es una teocracia, profe, ¿qué hay detrás de eso cuando se habla en esos términos? Es muy importante. Cuando usted ve, ellos tienen dos constituciones, 79 y 89. Y entonces, lo que quiere decir arquitectónicamente, porque ellos se llaman república teocrática, entonces hay una especie de dualidad. Ellos tienen un parlamento y tienen un presidente. Y encima de eso tienen un consejo, como una especie de consejo de sabios, y arriba de eso está un tipo que ellos lo llaman ayatollah. Esa es una figura del chiismo islamista. Eso no existe. Supremo, ¿no? Exacto, ese es supuestamente, eso es un sujeto que tiene teléfono rojo directamente con Dios, supuestamente, ¿no? Es un sujeto que las sabe todas y cuya palabra es más o menos así como el Papa cuando se pone la mitra, es decir, su palabra es incontestable. El Papa tiene 3 sombreros, recuérdense ustedes, ¿no? Tiene el gorrito, sin sombrero, con gorrito y con mitra. Cuando se pone la mitra, pues en ese momento es el vicario de Cristo. Entonces lo que se diga se anota. Eso se escribe, pues eso es doctrina de la iglesia. Bueno, en este caso, estos sujetos inventaron eso. Lo digo inventaron con toda la responsabilidad. Irán es chiita desde el siglo XVII, cuando un grupo llamado Safavidas conquistó el territorio. Eso ha tenido dimes y diretes. Fue territorio conquistado por los ingleses, fue colonia inglesa. Es una historia larga decirla, pero el chiismo allí se ha venido encapsulando en esto que vemos como el régimen de los ayatolas. Lo importante para nosotros es que esa figura no existe en el Islam en ningún lado. Eso, usted no ve ayatolas en Arabia Saudita porque eso no existe. Ellos no tienen eso. Los sunitas no entienden. El chiismo es como el 10-15% del Islam mundial. Y ellos en Irán particularmente hicieron esa fórmula con ese sujeto. Entonces, ¿qué pasa? El sujeto crea, como repito, una arquitectura de república donde hay un presidente, hay un parlamento, ¿verdad? Pero por encima está este consejo de sabios y más arriba está el sujeto, ya pues, que repito, tiene el teléfono rojo que simplemente... Ese sujeto fue justamente el que se volaron. Y hay una guardia revolucionaria, ¿no? Que llaman. Claro, militarmente tienen eso. La parte de seguridad es otra cosa. Yo estoy hablando a nivel de arquitectura de la república. Ellos han tenido desde la revolución la hizo un sujeto que se llamaba Khomeini. Ese sujeto Khomeini lo facturó, lo hizo el Partido Comunista Francés. Ese era un sujeto que andaba por ahí gritando en las esquinas, él se había ido a Irak y andaba por ahí gritando en las esquinas. El Partido Comunista Francés se lo llevaron a París, lo formaron, mandaban unos cassettes, articularon, porque la izquierda es especialista en hacer caracazos de todo nivel, desde el de la esquina con 4 locos gritando y una pancarta, hasta una cosa que puede sacudir un país. Y con arquitectura del Partido Comunista Francés fue que esa gente empezó a mandar las cosas. El Shah ya venía muy decaído, el Shah que eso es otro invento de Occidente. Es que aquí esto es un pichaque por donde usted se meta, porque ahí había un gobierno y entonces Estados Unidos e Inglaterra, cuando la nacionalización, ellos se pusieron a nacionalizar el petróleo en el 53. Bueno, imagínense ustedes, la Persia le iban a dejar que nacionalizara nadie, y menos en la Guerra Fría. Ahí no había dibujo libre como hay ahora, o puede haberlo. Entonces los sujetos pues lo extrajeron y entonces pusieron este Shah. El Shah empezó allí, duró unos 20 años, al final el sujeto estaba corrompido y con cáncer. Bueno, se fue y la historia quedó. Vino este sujeto y empezó la revolución. ¿Qué es lo más terrible de la revolución? Lo que se han hecho con las mujeres, lo que se han hecho con las minorías. La gente no sabe, las mujeres iraníes son personas muy fuertes, muy resteadas con la vida porque lo han perdido todo. Lo tuvieron, ellas eran personas y las convirtieron en esas sombras vestidas de negro que andan dando vueltas por ahí. De manera que si alguien tiene algo, si alguien ha perdido algo de eso, porque si en este momento nosotros 3 fuésemos a Teherán, Mingo y yo perderíamos muy poco. Mingo se sigue vistiendo igual y yo igual también. A mí no me van a decir nada. En cambio, Erika lo perdería todo. No podría hablar, no podría vestirse como se viste. Es decir, a las mujeres aquí han puesto una cuota inconmensurable de estos sujetos retrógrados y asesinos. Entonces, esa es la primera. La segunda parte, les decía la parte táctica, a medida que dure la guerra, más difícil, más complicado,
más costoso. Y Estados Unidos en este momento tiene fisuras. La base Trump, hay gente que no entiende. Hay dos tipos de ataque. Uno es el tipo demócrata, que simplemente la izquierda con el libreto, que dice no, el derecho internacional, etcétera. Esa cantaleta vacía que la conocemos. Y la de la base de Trump, que dice Estados Unidos es Estados Unidos porque nosotros tenemos que ver esa guerra. Es decir, son sujetos que no están muy educados y no entienden que Estados Unidos no es un país. Estados Unidos en este momento es una potencia y tiene intereses transatlánticos, pero eso no lo puede entender una base que es lo que dice nosotros somos simplemente este territorio y aquí y Estados Unidos es para los americanos, ¿no? Esa es una base republicana. Vis a vis, no sé, sujetos por ahí, de esos sujetos que tienen programas de entrevista en YouTube. Entonces, eso está pasando. La parte moral, bueno, la parte moral clama ante los ojos de Dios. Esto es un régimen asesino que asesina a su pueblo, que se sostiene a sangre y fuego, ha masacrado a cientos de miles de personas. No sabemos el nivel de horror. Los venezolanos, más o menos podemos hablar de este tema porque nosotros probamos la medicina por unos cuantos años y sabemos lo que son centros de tortura, centros de represión, autocensura, todas esas cosas. Nosotros lo sabemos, lo conocemos, pero en este caso es mucho más profundo, mucho más elaborado, mucho más tecnificado, porque ellos han tenido además apoyo de potencias cuando la Unión Soviética existía, cuando otros países existían, tuvieron y compraron apoyo. Entonces ha sido mucho peor todavía. Y el aspecto geopolítico que la gente tiene que entender, que lo que está pasando en Irán, como lo que está pasando en Venezuela, tiene que ver con China. China es el elefante rojo no mencionado. Venezuela era 8%, algo así, del consumo de energía cuando le daba el petróleo. Irán, 20 y tanto %. Estamos frenando. Aquí se está Estados Unidos enfrentando en una guerra fría del siglo XXI y la gente no acaba de entender eso. Lo que está pasando con China, señores, no es juego. La economía china, dicho a hoy, ha retrocedido. Tienen contracción dura. ¿Por qué? Porque les están cortando las formas como ellos hacen negocios. Mira la noticia espantosa que salió de Nicaragua. El sinvergüenza le acaba de entregar a China casi el 10% del territorio por dinero. Exactamente, entonces eso es la izquierda. La izquierda vende lo que sea. Ahí tiene a Sánchez. Sánchez es capaz de hundir a España para mantenerse un poco más de tiempo, porque eso ya está sepultado políticamente. Pero son sujetos que no les importa hundir el barco. Después de mí el diluvio, después de mí no va a haber más nada. ¿Cómo usted le va a entregar a un país que fagocita lo que sea, como es China, que nos ve a todos como esclavos y provincias? Porque eso es lo que China ha visto, no ahorita, durante milenios al exterior. China ha sido un país que cuando va al exterior va a conquistar y a saquear, a tomar. Es decir, ellos no tienen ningún proyecto cultural ni ningún proyecto de exportación de instituciones como España o como Estados Unidos, nada de eso. China viene a vaciarle los mares, a vaciarle los recursos, a eso es que viene. Y se consigue con una izquierda que nadie compra viejecitas, pero si las compraran, venderían a su propia madre. Entonces, por favor, claro, entonces la gente tiene que abrir los ojos porque aquí hay varias fotos. Que usted no vea lo evidente no quiere decir que lo evidente no exista, está allí. El problema chino, siglo XXI, usted tiene a Rusia y tiene a China y esa gente está unida y Estados Unidos es en este momento uno de los pocos países que está tratando de cooptar y coartar la fuerza expansiva de esa gente. Entonces les decía, moral, táctico y geopolítico. Las cosas no van perfectamente, hay muchos problemas, pero lo más terrible es esa izquierda desmedida que está, fíjense ustedes la situación de España, miren lo del Reino Unido, esto es increíble. Es decir, lo de Starmer clama ante los ojos de Dios. Son personas además, y lo digo con toda la responsabilidad, que mañana tienen un uñero y gritan que venga a Estados Unidos. Porque eso es clásico de esos países europeos. Y bien importante que el alemán Merz, el canciller alemán, se haya parecido como diciendo, mire señores, yo no sé qué es lo que está pasando aquí, yo no entiendo. A Macron lo entiendo, porque Macron simplemente ya va de salida y está tratando de hacer toda la bulla posible. Pero lo que está haciendo Sánchez y lo que está haciendo Starmer, es una cosa, sobre todo Starmer, que es el aliado internacional. Les cito a Churchill, que todo el mundo lo conoce. Si el Reino Unido alguna vez tiene que escoger entre sus aliados ultramarinos, es decir, Estados Unidos, y el continente, siempre escogerá a sus aliados ultramarinos. Eso es una locura, yo no entiendo, yo veo lo que este señor y además se reúne en el Ramadán. Ahora de repente el Ramadán se volvió la fiesta nacional de un montón de personas. Uno tiene todo el respeto por la cultura musulmana, pero esa no es la religión de ninguno de esos países.
Entiéndase, yo puedo tener un respeto, incluso algunos conocidos musulmanes, y mucho respeto y tal y qué sé yo, pero que un primer ministro vaya a un cierre de ramas, ¿qué es lo que está sucediendo? Que la gente como que se le perdió la foto que estamos en Occidente, que esta es la civilización más grande que ha parido la Tierra desde que es Tierra, y que tenemos justamente por ello valores como los derechos humanos, que no existen en esos países, valores como los derechos del individuo y la libertad de expresión, que no existen en esos países. Esas cosas por las cuales han muerto tanto. No existe un Voltaire que haya dicho, yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero moriría por tu derecho al decirlo. Eso no existe. Eso no existe en China. Usted lo desaparecen, le ponen una inyección y usted desapareció. Entonces, aquí hay que empezar a ver la foto completa. Todo eso, en parte, se está jugando en Irán. Los israelitas, fíjense ustedes, interesantísimo, la oposición del Knesset, miren, hay oposiciones duras y las oposiciones en Israel. Créanme porque he estado allí y lo he visto. Como se dice el dicho, donde hay dos judíos hay tres opiniones. Bueno, las discusiones que se dan ahí y las tangas que se dan, y en este momento la oposición dijo, el interés nacional es lo que está en juego. Todo ese conflicto interno hay que aplazarlo porque es la verdad. Es la verdad. Netanyahu no es el sujeto más potable en Israel, pero saben muy bien que lo de los ayatolas no es juego. Usted imagina estos locos fanáticos con bombas atómicas. Sí. Es que solamente un académico, que era Valls, se le ocurrió decir que para el balance en el Medio Oriente había que darle la bomba a los iraníes. Es que es una cosa tan disparatada. Mire, señores, esto es peligrosísimo. Y hay muchas alianzas, algunas se ven, otras no se ven, que están operando. Pero repito, el tema está abierto, el tema es difícil. Yo lo único que le pido a las personas que nos escuchen es que trate de ver la foto entera, no se quede con una mirada solamente, trate de darle a esto una visión estroboscópica. Por acá le preguntan un poco la postura que pudiera asumir el Foro de Sao Paulo. Quieren saber si en este momento que están de capa caída podrían salir al paso por medio de Lula a manifestar algún tipo de apoyo a Irán. Miren, eso es muy buena pregunta. Irán, dentro de las cosas que ha hecho y del pacto alianza con la izquierda, que repito, tiene décadas, ¿no? Ellos vienen entendiéndose financieramente. De hecho, muchos de los recogelatas de izquierda en nuestro continente y en España fueron financiados. El partido Podemos. Por ahí salía este sujeto Iglesias diciendo que él le habían dado plata para desestabilizar los sistemas occidentales. Imagínense ustedes esa barbaridad. Bueno, esa izquierda amoral, sinvergüenza, que no ha podido reponerse de la caída del muro, que lo único que han hecho es volverse a saltacaminos y aliarse con cuanta cosa oscura consiguen, con narcotraficantes consiguen, pues esa izquierda ha recibido mucho dinero de Irán. Y ese grupo de Sao Paulo, los sujetos estos, los cuatreros de Puebla, ellos se inventan cada rato unas entelequias. Ya nadie se acuerda de aquella cantidad de entelequias que inventó Chávez, el ALBA, el UNASUR, el no sé qué. Esas entelequias que no sirven para nada porque no tienen raíces en una necesidad institucional. Estos sujetos lo único que hacen es ver qué oportunidad sacan. En este momento Lula las tiene casi todas consigo, porque primero tiene el hijo metido en corrupción, cosa extraña, porque aparentemente la cosa va de familia, ¿no? Ya el hijo está acusado. No va muy bien en las encuestas. La izquierda continental, que va muy de capa caída, tiene ese sujeto prácticamente de adalid. Si les llega a caer Cuba, el peso caería sobre ese partido de los trabajadores y esa cantidad de sujetos que están repartiéndose allí lo que pueden porque saben que viene el día de dar cuentas. Eso lo saben. Ahora vamos a ver, porque repito, el juego para la izquierda está muy interesante. Ahí tienen ustedes el sujeto Cepeda, ya se buscó, imitando la plantilla de Chávez, ahora se buscó las iglesias. Las iglesias, entiéndase cualquier cosa de esa atomizada que da vuelta por allí, que no estamos hablando de iglesias institucionalizadas y políticamente responsables, sino cualquier sujeto por allí que quién sabe qué es lo que está buscando, ¿no? Que se parecen a los pastores aquí en Estados Unidos, que no pagan impuestos y hacen mucho dinero. Entonces usted busca esos sujetos y eso sí, tengo el apoyo de no sé cuántas iglesias. Mire, eso no tiene nada que ver. La conversión de credibilidad o creencia religiosa en política es bastante difícil y no tiene nada que ver. Entonces, es una cosa bastante movida. Y también un periodismo que en este momento, el periodismo, está viendo turbulencias porque la mayor parte de nuestros periodistas fueron criados bajo parámetros de izquierda. Entonces, ellos creen que eso de la justicia social y todas esas cosas es como un desideratum. Todo eso se está moviendo y todo eso está en convulsión en este momento. Así que vamos a ver muchas cosas que todavía no hemos visto. Y debemos prepararnos para una guerra larga, profe. Creo que hasta el propio Trump y Netanyahu han dicho que va a tardar esto. Incluso probablemente, no sé qué manejará usted, pero creo que el mismo Trump
dice que toma estas decisiones porque ya se estaban manejando que ellos iban a iba a haber atentados, pues, ¿no? Entonces, esa capacidad de resistencia de esta revolución iraní, tenemos que estar atentos y preparados en cualquier parte del mundo, porque la locura de ellos no tiene límite, pues, ¿no? Bueno, es muy importante, sobre todo la última parte, recalcarla. Sí es cierto, además ellos tienen células durmientes en diversas partes del mundo, financiadas, no solamente directas, sino también indirectas, es decir, sujetos que no es que respondan directo a los intereses de Irán, pero son financiados por, etcétera, etcétera. Eso es correcto. Sí, es correcto. La isla de Margarita es reconocida y varios organismos de seguridad lo han... Sí. Entonces, hay una cosa importantísima también. Yo espero que no se cumpla ese vaticinio, es decir, que no haya guerra larga. En la medida en que haya guerra larga, eso es un mito, por cierto, de la izquierda, eso lo dicen en Vietnam, guerra larga contra el americano. El americano no aguanta, ¿no? Vamos a sostener Ho Chi Minh, etcétera, etcétera. Sacaban todos esos fantasmas ahí. Entonces, lo ideal o lo que debería suceder es que la opinión, la posición política interna de Irán empiece a moverse tal que cree un punto de quiebre. Al final del día, los oprimidos son mayoría. Si los oprimidos se dan cuenta que son mayoría y ejercen ese poder, esos ayatolás se van. Ahora, que eso suceda está por verse. Y en ese sentido, tenemos un paralelo perfecto con Venezuela. La posición democrática venezolana de una oposición que empieza a articularse, ya lo anunció la señora Machado, que vendría a Venezuela, empezará a crear factores de presión interna muy interesantes. No es equivalente en cuanto a que aquello es una guerra, esta no lo es, pero sí es equivalente en el sentido que ambos tienen tutelajes externos. Entonces, sí hay una posición interesante en la cual una oposición acá, una oposición allá, puede crear una temperatura importante con miras al parto de la democracia. Eso es lo que se estaría fraguando, que no es nada sencillo y eso va a tomar tiempo. Yo no lo llamaría guerra, yo lo llamaría lucha o resistencia, porque van a venir prácticamente así como en la Primera Guerra Mundial, donde los avances eran de metros, ¿no? Donde las trincheras, el avance que se hacía era por metros. No es que usted agarraba todo un terreno, usted avanza aquí y avanza allá. Para ello va a ser necesario no solamente una líder o un líder, sino un equipo. Pues en el caso venezolano, pareciese que están presionando para que se adelanten unas elecciones. Usted ve a Enrique Márquez, usted ve que María Corina, no sé, era hoy que regresaba por Cúcuta. Se había corrido ese rumor de que regresaba el día de hoy, pero ella están asegurando, y lo decía su Henry Alviares, que ella va a regresar al país y lo va a recorrer. De punta a punta. Primero lo están haciendo ellos y después ella. Sí. Bueno, yo no sé si estas etapas que ha mencionado Marco Rubio se van a cumplir, no tienen lapsos específicos en una agenda que esté por escrito, ¿verdad? Pero la oposición venezolana, por lo que hemos visto, presiona para que cuanto antes o que se adelanten unas elecciones porque creen que pudiera ser eso una solución a la problemática que se vive política, sobre todo en Venezuela, pues, ¿no? Sí, aquí hay varias cosas, fíjense ustedes. Lo primero, yo puedo comprender desde el punto de vista carismático lo que está haciendo la señora Machado. Ella está aumentando el peso del liderazgo de su figura, pero eso no es justamente todo lo que Venezuela necesita. Es decir, Venezuela justamente necesita, y lo repito, un equipo de personas. Y ahí es donde empiezan las dudas, ahí es donde empiezan las vacilaciones, porque uno no puede sentir mucho afecto por la figura tutelar, pero es bueno, ¿y con quién vas a gobernar tú? ¿Qué personas vamos a tener? Porque el líder, aquí no podemos vivir permanentemente anclados a esa figura como una especie mesiánica, ¿no? Una vez fue Chávez, otra vez fue Capriles, ahora es María Corina. No, usted tiene que presentar un equipo coherente, y el terror que le da a muchas personas con las que he podido conversar, y el propio mío, es que yo lo que veo son unos pescueceros, muchos de los cuales, por cierto, son no solamente tarzanes de beca, sino además también sujetos que están vinculados a esa asamblea y han venido ganando dinero. Entonces, esto es muy importante. El país tiene que reconocer esto, porque, repito, yo no creo en esas conversiones de la nada. Como te has portado, te portarás. Claro. Entonces, sujetos que uno dice, bueno, pero usted sabe lo que es decirle a alguien en la diáspora, que hay que ver la gente que uno ha podido conocer y el respeto por los compatriotas que trabajan duro, venir a que vengan 4 sinvergüenzas que los estaban financiando con 5 o 6 mil dólares al mes, que ni siquiera pagaban impuestos porque se los ponen allá afuera y los sujetos figuran aquí como estudiantes o como lo que sea. Entonces, esto es una cosa que clama ante los ojos de Dios. Entonces, repito, lo primero que tiene que hacer la oposición venezolana es articular un equipo de gente
Usted no puede tener a María Corina, por ejemplo, como tuvimos una vez también a Chávez o como tuvimos otra vez, una persona que sabe de todo, entre comillas. Entonces le preguntan prácticamente cuál es la mejor marca de refresco y qué es lo que está pasando en Irán. Y tiene que saber de todo. No, usted tiene que tener un equipo de personas y para cada tema usted tiene un especialista y usted debe ser el gerente general de ese equipo. Eso idealmente sería lo que estaríamos por ver. De hecho, cuando ustedes me dicen qué es lo que nos viene a Venezuela, bueno, viene un menú. Si la señora Machado, a mí me lo preguntaron estos días en una entrevista, ¿debe venir ella a Venezuela? Yo dije, yo creo que sí. Es una posición de alto riesgo, pero eso blindaría mucho el liderazgo interno y la gente se sentiría respaldada. Ahora bien, ese sería solo el comienzo de una situación en la cual va a haber resistencia activa y tiene que ser coordinada entre la posición interna en Venezuela y gente en Washington que represente a esto, pero no 4 pescueceros de foto, por favor, que todos sabemos quiénes son. No. Tiene que ser gente preparada que esté dando, porque es en Washington donde se están tomando las decisiones. Como decía un venezolano el otro día, Ivo, esto es Roma, esto es el imperio, decía hablando en Washington. Aquí que se toman las decisiones. ¿Qué hace usted metido por allá en otro? Usted tiene que estar aquí. Ahora, esa claridad es lo que todo Venezuela está pidiendo. ¿Qué hacemos de Madrid? Yo entiendo los negocios en Madrid, 4 o 5 sujetos que están haciendo dinero, pero eso no es el punto. Tenemos que empezar a jugar claro, no solamente jugar claro, sino que se vea que estamos jugando claro. Porque si hay duda, si hay resquemor, empiezan esas miradas como, no, yo sé cómo es que, sí. Y ahí es donde los venezolanos nos conocemos. Y ese pasado es justamente el que hay que sepultar. Entonces vendrán presión interna y probablemente movilizaciones, probablemente. Eso va a testear, eso va a probar el verdadero talante o protalante democrático que estos hermanos van a tener o no. Además, fíjense, una cosa interesante desde el punto de vista estratégico. Estos 2 hermanos son casi que una especie de cuerpo bicéfalo. Ellos son 2 cabezas, pero piensan como una. Nunca se traicionan, a pesar de que probablemente haya sido la traición lo que los haya llevado a donde están. Pero nunca se traicionan, hablan en conjunto. Por otra parte, la oposición se va a enfrentar entonces a eso. Y son personas que están en el poder desde hace 20 y tantos años. Es decir, tienen el know-how, saber cómo, y el know-who, saber a quién. Saben qué puerta tocar. Entonces, internacionalmente o nacionalmente. Entonces, es interesante todo lo que se está dando. Va a haber o tiene que haber diplomacia y lobby en Washington. Insisto, hay que tener gente aquí, porque aquí se está articulando. Rubio tiene que conocer de primera mano planes serios. Que él los vaya a tomar o no, ese es otro punto, pero los tiene que tener sobre la mesa. Eso hay que hacerlo ya. Tiene que haber estrategias legales e institucionales internas. Eso tiene que venir, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas hay que ver. Y además, empezar a captar a esa gente que apoyó este proyecto, que acabó capitulando con el sujeto que dijo que vio 150 aviones y hizo, no, yo voy a hacer café mejor porque esto está complicado. Entonces, exacto. Y esa gente que se descorazonó, que creyó en esto y dice, no, bueno, vamos a volver a incorporarlos a la Venezuela democrática donde cabemos todos, porque esa es la gran diferencia. En la Venezuela democrática no es que era que todo era una maravilla, pero era que cabíamos todos. Entonces, esa importancia, todo eso hay que articularlo, aunque suene ahorita un poco onírico o así fantasioso. Claro, qué interesante esto último que está mencionando, profe, porque hay gente que está preocupada, que tiene urgencias, que dice y habla con experiencia de la capacidad de transformación, de mutación, de metamorfosis que tiene esta gente, amén de que el presidente Trump dice que está muy contento con la gestión de Delcy Rodríguez o de los Rodríguez en general. Y nosotros hablábamos porque se requiere una refundación del país para poder avanzar, profe. No podemos pretender unas elecciones con este Consejo Nacional Electoral. Lo que estábamos mencionando Erika y yo, que nos parece una pantomima a todas luces, la renuncia de Tarek William Saab y del defensor del pueblo, aceptada de la forma como se acepta, y ponen a Tarek William Saab, vale, como defensor del pueblo. Es una burla total. Es una burla que además esa asamblea no tiene la capacidad moral de ninguna especie, de ninguna índole para hacer y para actuar de esa manera. Entonces, ¿cómo podemos avanzar con la refundación de los poderes para poder pretender ir a un escenario electoral? Eso no tiene ni pie ni cabeza, por favor. Correcto. Primero suscribo la visión que estás exponiendo y déjame permítanme ustedes, agarrarme de los primeros conceptos que tú expusiste, que son de la biología evolutiva, que es decir, mutación o metamorfosis. Estamos hablando de la gente que ha pasado del chavismo al madurismo a esta situación que estamos ahorita y que han mutado, ¿no? Y eso es precisamente lo que hay que entender, muy bien expuesto.
¿Qué es la mutación y qué es la metamorfosis? Son mecanismos de supervivencia y estos sujetos van a sobrevivir. El suicidio no existe en la biología natural. Los animales no se suicidan salvo por causas muy particulares y muy raras. Entonces, todo ser vivo trata de adaptarse al medio que le toca. Eso es la inteligencia. La inteligencia es adaptarse a un medio que puede ser afín o no. Entonces, lo que estos sujetos están haciendo es sobrevivir. Tienen una fuerza interventora, tienen una presión y una lectura lejana. La fuerza interventora nos mira desde lejos, tienen unos actores acá, una jefe de comercio, etcétera, que está viendo las cosas, probablemente ciertos actores de inteligencia. Pero ellos van a hacer lo que tengan que hacer. Lo que hay que articular es la acera de enfrente para que ellos no se puedan mover. Ellos van a tratar de expandirse tanto como puedan, eso es normal. No hay que esperar otra cosa. Eso es, si seguimos hablando de biología, si usted tiene en este momento una infección bacteriana, pues se va a expandir tanto como la infección pueda hasta matar al huésped probablemente. Es decir, usted tiene que coartarlo con los antibióticos, entonces pasará simplemente como una gripe. Lo que hay que hacer es justamente eso institucionalmente por presión interna, pero hay que poner a la gente que sabe. Porque, repito, estamos enfrentados. Usted puede no gustarle la Cancillería actual, usted puede no gustarle las cosas que se están haciendo, pero esos sujetos tienen allí décadas y décadas. Ahí hay una cosa que se aprende en la función pública, que es cómo se hacen los procesos. La administración pública no es una cosa que cae del cielo, ni que usted pone al pescuecero tal, no, chico, tú eres tal cosa. No, la ley de carrera administrativa existía porque había un proceso formativo de las personas, donde usted iba escalando para entender cómo se hace. La Cancillería venezolana, y se puede preguntar a cualquiera de aquella Cancillería vieja, que era chiquita, pero musculosa, era un proceso de ascenso, no era que usted llegaba, había paracaidistas, por supuesto, en la vieja política también había, no, el sujeto es tal, lo meten de embajador en tal parte, pero había la gente de carrera. Entonces usted tiene que hacer eso. Igualmente en la oposición ahora empezará a facturar gente que puedan coartar eso, que si Tarek William Saab es el impresentable que se ha vuelto y que sabemos que es un sujeto que probablemente tenga que enfrentar la justicia más que enfrentar un cargo, bueno, hay que ponerle una persona, hacer shadow cabinets, pues hacerle persona de sombra, como existe en ese, una persona que lo mira, que sepa tanto del tema o más que él y pueda decir y tenerlo permanente chequeado. Y hay que tener presencia en Estados Unidos para decirle a los interventores, mira esto, mira aquello, mira, pero permanentemente. Esto es la gota que horada la piedra. Si usted no lo hace, usted será avasallado. Hay que entender, aquí son fuerzas. Las fuerzas tienen que coordinarse. Eso es muy importante. Y dejar ese delirio ya de todo venezolano, porque aquí todo el mundo como que quiere ser presidente. Eso parece la idiotez nacional. Todo el mundo quiere. Entonces yo a veces cuando escucho esto me acuerdo de la gente de la reencarnación cuando habla. Cuando la gente habla de la reencarnación, todo el mundo fue Napoleón, todo el mundo fue Cleopatra. Entonces bueno, y el señor de la esquina que se murió, ese no va a reencarnar nunca. Es decir, en Venezuela, ¿dónde van a estar los jefes de división, los directores de sección, la gente que crea la fuerza de un país? ¿O que usted cree que el presidente es qué? El presidente es un sujeto que está ahí 4 o 5 años y después se va casi siempre con el desprecio nacional o el sol en la espalda. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un país, y un país se hace con gente que trabaja, hacer una burocracia eficiente, una burocracia que cumpla. Les dejo como anécdota la famosa imagen de aquel prusiano que tenía 2 bolígrafos en el bolsillo y le preguntaron, era un burócrata del Estado prusiano, y le preguntaron, ¿y usted por qué tiene 2 bolígrafos? Y dice, uno es del Estado y el otro es mío, y las cosas mías las firmo con mi bolígrafo. Esos son, es decir, o volvemos a ser esas personas que las tuvimos. Venezuela tuvo gente muy proba. Entonces, entonces todo el mundo es presidente, entonces todo el mundo es general, no hay indios, pues. Ese es el problema siempre. Que este es enviado, este es el líder. Mire, qué maravilla. ¿Y los demás dónde estamos? O es que aquí todo el mundo va a reencarnar siendo Napoleón. Insisto, ¿dónde están los seres humanos? Bueno, hay que hacerlo. Hay que hacer los ministerios, hay que hacer las cosas, hay que hacer el país. La fuerza política no es eso. La mayor parte de los pescueceros y de esos sujetos que usted está viendo se graduaron cargando maletines. Eso es muy lamentable. Esos sujetos no han producido nada en su vida. No saben nada. Se han tarzaneado de beca en beca porque los partidos los están puliendo para traer y decir que tienen un currículum tal. Pero ese currículum ni siquiera es verdadero. Usted ponga a hablar de ese sujeto, de qué es lo que usted estudió, qué es lo que usted sabe, diserte sobre el tema. Usted se va a dar cuenta que tenemos un gran vacío. Vuelve el diente roto de Pedro Emilio Cola a perseguirnos de nuevo y reencarna en cualquier persona. Insisto, hay que hacerlo de nuevo. Que los hermanos Rodríguez hagan lo que están haciendo. ¿Usted qué haría si fuera ellos?
transportes en ese cuerpo. ¿Qué haría usted? Bueno, vamos entonces nosotros a hacer nuestra parte. Yo no tengo por qué esperar que ellos vengan acá. Insisto con aquello de que decía Adam Smith, yo no vivo de la bondad del panadero, de la bondad del carnicero. Ellos están en lo suyo, yo estoy en lo mío. Y en ese juego y reglas comunes, que son las que dijo Mingo y que hay que articular, es donde vamos a meternos juntos a trabajar. Profe, se nos acabó el tiempo. La gente quiere saber cuál es la fórmula para que los más capaces y los mejores y los más preparados tomen el timón, pues, ¿no? Allá en Washington no puede nadie de esa Asamblea Nacional 2015 representarnos, por el amor de Dios. Y con esas cuentas que acabas de mencionar tú por allí. Por ejemplo, entonces, bueno, ahí está el kit del asunto, como decíamos antes. Solo el pie de página decirle, yo creo que María Corina puede allí dar una muestra de su talento. Es decir, recuerden aquella frase yo no sé si la dijo, pero si no la dijo es muy hermosa. Creo que era de Ford, el fundador que dice, en la tumba el epitafio decía algo así como esto. Y repito, no sé si es cierta, pero es muy bonita. Dice, aquí yace un hombre que supo siempre rodearse de gente mejor que él. Eso es lo más hermoso, que es exactamente lo opuesto de lo que decía Chávez. Nunca pongas un subalterno que sea mejor que tú. Eso es exactamente la conversión, ¿no? Es así. Profe, se nos agotó el tiempo, lamentablemente. Qué bueno. Muchas gracias. Un espacio para estar con nosotros. Muchas gracias. Excelente. Saludos a la audiencia. Excelente clase. Es una clase lo que nos ofrece el profe Ivo Hernández. Pero es que tiene razón en todo esto, en lo que respecta a Venezuela y en lo que respecta a la geopolítica que está gravitando en estos momentos en el mundo entero. Lo ha descrito muy bien lo de la izquierda perversa que sigue allí. El ejemplo de Sánchez, por el amor de Dios, allá, un tipo que no tiene vida, pero ahí está. Ahí está, pero que seguramente esto lo va a hacer sobrevivir un poco más. Sí, claro. Resistir un poco más. Bueno, hombre, no, chicos, yo te voy a invitar porque todavía nos falta nuestro segundo bloque de publicidad. ¿Qué te parece si hacemos nuestro segundo bloque de publicidad